Jóvenes de primer semestre, buenos días. Gusto en conocerles. Nos vemos el próximo viernes para aclarar cualquier duda. Hoy vamos a iniciar nuestra materia de ética. ¿Qué tan importante es la ética para el desarrollo individual y de carácter colectivo, inclusive de un país? La ética entonces tiene que ser una característica del ser humano en todas sus acciones. La palabra ética proviene del vocablo griego ethos, con H intermedia, que significa modo de ser o carácter, y tiene dos acepciones. El primero, como elemento de la conducta de las personas y como disciplina filosófica. Esta sería la primera naturaleza. Y con respecto a la acepción, entendemos por ética el lugar donde uno habita, es decir, el modo de ser o lo que nos vamos aprendiendo u obteniendo por determinados hábitos, los cuales si son benéficos obtenemos virtudes y si son perjudiciales les llamaremos vicios. La ética es un proceder de una persona y esta va a ir construyendo a partir de las vivencias que forjan su carácter. Pues aunque nacemos con cierta carga genética, heredado de papás, abuelos y bisabuelos, ¿sí?, la cual determina nuestra primera naturaleza, gracias a la educación y los hábitos familiares, esta carga familiar o genética se va a modificar y va a modificar nuestro actuar diario. Es decir, las personas nos vamos a forjar un carácter no de forma autónoma, sino de la interrelación con otros. Y puede ser un carácter de buen temple. Aunque el individuo no tiene la libertad de crear nuevas normas que rijan su propio comportamiento, es decir, las normas se encuentran ya establecidas y deben ser establecidas por el medio social, ya que cada sociedad, de acuerdo al tiempo y al lugar en que toca desarrollarse, va a tocar a los individuos comportarse de un modo moral determinado. Gracias a la ética se ha permitido explicar la serie de doctrinas que han surgido a lo largo de la historia con motivo de la diversificación de diferentes estructuras sociales. Por ejemplo, para Sócrates, la ética es racional, es decir, lo pensamos, y su concepción del bien gira en torno a la felicidad. En la medida en que los individuos de esa época fueran felices, así ello sería como una consecuencia de su comportamiento ético en su medio social. Para Platón, la ética depende de la política, pues considera que el hombre bueno es un buen ciudadano. Y para Aristóteles, la ética es la adquisición de virtudes, lo que lleva al individuo a tener una vida feliz. Como pueden ver, la ética ha ido cambiando a lo largo de la historia y el tiempo. Pero nosotros obviamente nos vamos a enfocar en qué es la ética. Para ello vamos a comenzar a describir, ¿será lo mismo la ética que la moral? Como una norma, como una actividad normativa. Una norma es igual que una ley. Son normativas, es decir, nos van a decir cuál debe ser nuestra conducta dentro de una sociedad. La palabra moral proviene del latín mos, M-O-S, que quiere decir costumbre, y se entiende como las reglas que se adquieren por la repetición
de un acto o de unos hábitos. En cambio, la ética es la teoría que se encarga de estudiar, investigar, analizar y explicar el comportamiento moral en cuanto a su diversidad y variedad. Es decir, su finalidad es investigar los actos humanos mismos que reflejan una realidad moral histórica. La ética y la moral, por un lado, sí se relacionan porque no tienen un carácter nato, es decir, no nacemos ya con las normas éticas y morales, sino que ambas apuntan a una conducta humana aprendida a lo largo del desarrollo de la vida. Entonces, la ética no es de ninguna manera sinónimo de la moral. La ética estudia a la moral, no la crea ni la dicta. La ética tiene como objeto el estudio de la moral. La moral en sí refiere a la serie de normas y principios dados que rigen al comportamiento humano. Y este va a ir cambiando de acuerdo al contexto y momento histórico. La ética es la disciplina que se ocupa de estudiar las conductas de los grupos que consideran valiosas, obligatorias y correctas. Pondremos algún ejemplo. La vestimenta. Moralmente a una persona, una sociedad la puede señalar a un individuo por su forma de vestir. Le dirán que es muy moral o que es inmoral. Y la ética tiene que estudiar por qué esa sociedad precisamente señala como moral o inmoral la forma de vestir de determinada persona o de determinados grupos. Eso es como ejemplo. La próxima clase vamos a hablar acerca de lo que son los códigos morales. Es necesario que ustedes tomen sus apuntes, le tomen fotografía y me lo envíen a mi plataforma para que yo pueda calificar sus evidencias. Recuerden, las evidencias valen el 80% de su calificación final y sus exámenes parciales únicamente tienen el valor de un 20%. Las evidencias las voy a calificar de acuerdo al contenido, a la ortografía y a la limpieza. Tengan buen día. Cuídense.